¿Es peligroso, Margarita? Bueno, yo creo que aquí, porque él en este momento está con una medida cautelar que es arresto domiciliario total. Y se da esta medida precisamente porque no se piensa que él es un peligro para las víctimas ni tampoco para la sociedad. Pero aquí hay algo muy importante. Fíjate que la persona que entrevistaste, ella se siente con un daño psicológico espantoso. O sea, acá hay un daño muy grande que no se condice con el tipo de delito. Porque el delito es un delito económico de estafa. Pero el daño que se hizo, precisamente, por eso que aquí es importante que se hagan adecuados peritajes, porque acá tendrían que perfilar el tipo de personalidad que él tiene, porque el daño que hace va a derruir la personalidad del otro. O sea, las personas quedan con un daño tan grande que es... Claro, la afectación, todo, además que piensa tú lo mismo que decía Martín, o sea, él también se sintió mal, o sea, a él no le hizo nada directamente, pero él por solo pensar diferente o darse cuenta de que él lo estaba engañando, ya se sintió mal. Imagínense una persona que ha confiado, que le ha entregado un montón de cosas, cómo ese engaño lo hace de alguna manera más vulnerable. ¿Sabes qué? Yo siento, yo comprendo súper bien lo que siente Marlene. Y a Marlene le da lo mismo la plata, le da lo mismo los 70 millones. El daño moral y familiar es tan grande que dudo que se pueda recuperar nunca, porque al final es un daño que te va a quedar siempre ahí. Pero lo único que uno quiere como víctima es que se haga justicia. Justicia que es súper difícil de ver en este país, porque al final hay tantos círculos de protección para ciertas personas que tienen dinero. Con dinero yo siento que te podéis salvar de todo. ¿Sabes Margarita en la cárcel y salir feliz de la vida. ¿Sabes qué, Martín? Yo les quería comentar una cosa. Fuentes de la investigación, yo he estado recabando bastante información en este tema, y me dijeron que Rafael Garay se obsesionó, así de literal, así la palabra en mayúsculas, se obsesionó con la familia de Marlene de la Fuente. Lo quitó. ¿Por qué? Porque de alguna manera quería la vida de ellos. Sí. Fuentes me revelaron esa información. ¿Y cómo? Cuando allanaron el departamento de don Rafael Garay, encontraron las mismas corbatas del conductor de noticias. De Iván Núñez. Así es, las mismas chaquetas. Entonces, la pregunta es, Margarita, lo planteo de la siguiente manera, y lo decía, miedo, ¿eh? Es lo que tú decías en el diario La Segunda. Él hoy día, estando en un departamento cómodo, con internet, con teléfonos, él podría tomar revanchas, él le podría estar preparando otra misa en escena, porque su mente es muy cinematográfica. Claro, o sea, yo creo que sí, y en ese momento lo planteé porque precisamente estas personas no van a reflexionar acerca de su propia conducta. O sea, él no tiene culpa, él no tiene remordimiento, por lo tanto... Esto aquí no hay arrepentimiento, Margarita. Nada de arrepentimiento. No, pero entonces cuando él vuelve, porque él en algún momento va a salir a hablar a los medios. Y eso es lo complejo también, porque él en algún momento va a tener que restablecer su vida, si hagamos las cosas como son. ¿Cómo? Y probablemente para obtener dinero. Además, Martín, mira, una cosa importante, las personas que están en sus casas, aquí una persona antes de cometer un delito sabe que va a cometer un delito. Cuando está cometiendo el delito, sabe que lo está cometiendo. Y después que lo cometió, también sabe. Y ¿Me entiendes? Y el criminal es criminoso y por lo tanto es censurable. Y justamente ellos juegan en ese límite. Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque el criminal también tiene el derecho a rehabilitarse y el derecho a reinsertarse en la sociedad. Claro, entonces, pero primero rehabilitarse. Claro, entonces la pregunta es... Depende de la manera como lo haga. Es que eso, a eso lo que yo hay una cosa que me llama ¿cómo mucho la creerle atención? después? Él, de acuerdo con lo que se ha informado, en Capitán Llaver conoció a un empresario, ¿no es cierto? Un tipo que estaba ahí por una cosa casinos ilegales. con casinos ilegales. Estaban en prisión preventiva. Se conocieron y aparentemente ya van a hacer negocios juntos. Exacto. O sea, aquí el encanto superficial, que es el primer rasgo de una personalidad tipo psicopática, está funcionando. Claro. El encanto superficial y el envolver. O sea, recordemos también que él cuenta historias que son inverosímiles, pero las personas se los creen. ¿Y por qué se lo creen? ¿Por qué se lo creen? ¿Por qué se lo creen? Porque él le coloca elementos, ¿no es cierto?, que son de realidad, pero que altera también un sentido, o sea, el juicio de realidad está puesto, pero el sentido lo empieza a alterar. Por lo tanto, cuando ya empieza a contar historias que la gente se empieza a cuestionar, porque yo creo que ahí es cuando él cometió uno de los errores que no lograron detectar. Exactamente, uno de los errores fue cuando empezó a contar esto de la planta de Fukushima, que tú habías mencionado, y entonces esa historia ya empieza ya no calza. Pero él se cree su propia realidad, él vive como en un mundo ficticio, o sea, crear un montaje para engañar a otros
poniendo sonido de la clínica. Él vive una realidad claro, pero como yo quiero paralela. que quede claro, no es un mundo ficticio porque una persona que tiene una alteración de juicio de realidad tiene un mundo ficticio. Él no, él tiene un juicio de realidad y él sabe conscientemente que eso lo está inventando para obtener una ganancia secundaria cuando estafa a las personas o cuando las engaña. O sea, él sabe que está haciendo eso. Claro. Sí, entonces ahora en cuanto a la rehabilitación, Martín, es súper importante. Se sabe que es muy difícil rehabilitar a estas personas con este tipo de personalidad porque les cuesta aprender de la experiencia y como lo que yo decía recién, una de las características más importantes, la falta de afectividad, de empatía, de culpa, lleva a estas personas a no lograr aprender. Entonces ahí se hace dificultoso que estas personas realmente tengan esa posibilidad de poder repararse y enmendarse. Gracias. Por lo tanto lo hace mucho más peligroso. Gracias, Margarita. Como siempre, No, un agrado gracias a tenerla ustedes acá por la y gracias por invitación. su análisis, su profesionalismo. Un acierto tu entrevista, Leo Castillo. Muchas gracias a la señora Marlene de la Fuente que tuvo la confianza en nuestro programa también.